Soldados vendidos. La traición de 200 militares élite. ¿Cómo pueden 200 soldados traicionar al mismo tiempo? La lista en las manos de Óscar Naranjo temblaba. Frente a él, el comandante general Miguel Santos tenía el rostro color ceniza. Estaban solos en la sala de reuniones segura del piso más alto del Comando General de las Fuerzas Armadas. El documento maldito sobre la mesa constituía la página más oscura en los 50 años de historia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Óscar, estos nombres. La voz de Santos temblaba. Yo entrené a la mitad de ellos. Confiaba en ellos. Miguel, la confianza ya no es un lujo. Porque esta lista es solo el comienzo. Naranjo hizo una pausa y abrió la segunda página. Estos 200 soldados son solo peones. Lo realmente impactante es quién los organizó. Las manos de Santos agarraron el borde de la mesa. ¿Quién? El hombre en quien más confías. El general Eduardo Vega, a quien ascendiste hace 3 meses. 48 horas antes, el Centro de Inteligencia Especial de Naranjo mostraba una actividad extraordinaria. En las pantallas gigantes de la pared se veía el mapa de las bases militares de Colombia. Puntos rojos se habían extendido por todo el país. General, desciframos la comunicación interceptada, dijo el especialista técnico Carlos Rivera. Pero el contenido. Esto es muy serio. Rivera comenzó a reproducir las grabaciones de audio. Se escuchaban 2 voces masculinas. Operación Garra de Acero lista. 200 soldados en posición. Perfecto. Mañana por la noche a las 3 de la madrugada tomaremos todos los puntos estratégicos. Capital, aeropuerto, estudios de televisión. Todo estará bajo nuestro control. ¿Y el general Santos? Él también será protegido por nuestros hombres. No se dará cuenta de nada. Naranjo detuvo las grabaciones. La segunda voz era familiar. Era la voz del general Eduardo Vega. Vega había servido en el ejército durante 25 años, tenía numerosas medallas, era el hombre de mayor confianza de Santos. También era un amigo cercano de Naranjo. Imposible, murmuró Rivera. El expediente del general Vega está limpio. No tiene actividad sospechosa. Porque él es muy inteligente, dijo Naranjo. Está destruyendo el sistema desde adentro. Al día siguiente, Naranjo fue al cuartel general del ejército para una visita supuestamente rutinaria. Su verdadero propósito era observar a Vega. Cuando entró a la oficina de Vega, el general estaba hablando por teléfono. Al ver a Naranjo, colgó inmediatamente. Óscar. ¡Qué agradable sorpresa! Siéntate. ¿Quieres café? Gracias, Eduardo. ¿Cómo van las cosas? Ya sabes, rutina. Estamos iniciando un nuevo programa de entrenamiento. Para la coordinación de unidades élite. ¿Qué unidades? Fuerzas especiales, paracaidistas, infantería de marina. Nuestros mejores. Naranjo tomó nota. Estas unidades eran exactamente de donde venían los 200 soldados en la grabación de audio. ¿Cuántos soldados involucrados? Aproximadamente 200. ¿Por qué preguntas? Curiosidad. Reunir tantos soldados élite juntos. ¿Te refieres a riesgo? Vega rió. Estos son nuestros hombres más confiables, Óscar. Podemos confiar en ellos ciegamente. Esa noche, Naranjo tuvo una reunión de emergencia con su equipo. Rivera había encontrado más grabaciones de audio. General, esta conversación fue grabada hace 6 horas, dijo Rivera mientras reproducía el archivo de audio. Los soldados están listos, decía la voz de Vega. Pero hay un problema. Naranjo está empezando a sospechar. ¿Podemos manejarlo también?, preguntaba una voz desconocida. Si es necesario. Pero por ahora solo observemos. Naranjo ahora entendía que él también era un objetivo. Rivera. ¿Quién es esa voz desconocida? La estamos analizando,
general. El sistema de identificación de Bob dará resultados en unas horas. El resultado fue inesperado. La voz pertenecía a Ramón Gutiérrez, líder del cartel de Cartago. El líder del cartel está hablando directamente con el general del ejército, dijo Rivera. Esto no es solo corrupción, es traición directa. Naranjo decidió investigar más profundamente. La única persona en quien confiaba era el comandante general Santos. Pero primero necesitaba pruebas definitivas. Al día siguiente, fingió estar enfermo y se quedó en casa. En realidad, estaba siguiendo secretamente las actividades de Vega. A las 2:30 de la tarde, Vega fue a un restaurante privado en las afueras de la ciudad. Ramón Gutiérrez estaba sentado en la mesa de enfrente. Naranjo fotografió desde la distancia. Los dos hombres estaban intercambiando documentos. Perfecto, dijo Gutiérrez. 200 soldados, 12 bases diferentes, moviéndose simultáneamente. No te preocupes, respondió Vega. Ellos son mis hombres de mayor confianza. Seguirán mis órdenes sin cuestionar. ¿Y Santos? Santos no sabe nada. Durante la operación pensará que está siendo llevado a un lugar seguro para protección. ¿A dónde será llevado realmente? Al lugar que tú determines. Después de eso es tu asunto. Naranjo había escuchado suficiente. Necesitaba reunirse urgentemente con Santos. Esa noche a las 10 de la noche, Naranjo se reunió privadamente con Santos. Estaban en una habitación segura en la casa del comandante general. Miguel, las cosas que te voy a mostrar serán las más impactantes que hayas visto en tu vida, dijo Naranjo. Dime. Naranjo comenzó a reproducir las grabaciones de audio. Mientras se reproducía la primera grabación, el rostro de Santos fue perdiendo color gradualmente. Esta voz no es la voz de Eduardo. Sí. Y ahora mira esta lista. Puso sobre la mesa la lista con los nombres de 200 soldados. Mientras Santos examinaba la lista, su rostro se puso aún más pálido. Estos nombres. Estos son mis oficiales de mayor confianza. Todos fueron seleccionados por Eduardo. ¿Cómo es posible? Lo conozco desde hace 25 años. Miguel, el cartel lo capturó hace 3 años. Al principio solo pedían información pequeña. Luego gradualmente más. Santos se desplomó en su silla. ¿Por qué? Porque su hija está enferma. Los costos de tratamiento son muy altos. El cartel primero ayudó, luego hizo chantaje. No sabía sobre la enfermedad de su hija. Porque Eduardo no se lo dijo a nadie. Su orgullo no se lo permitía. Santos se levantó y comenzó a caminar por la habitación. ¿Qué haremos ahora? Vamos a detener esta operación. Pero debemos ser muy cuidadosos. Porque estos 200 soldados entrarán en acción mañana por la noche. ¿Qué operación? Intento de golpe. Tomarán todos los puntos estratégicos. También te detendrán bajo el pretexto de protección. Y después establecerán un nuevo gobierno. Un gobierno apoyado por el cartel. Santos alcanzó el teléfono. Reunamos a todos los comandantes inmediatamente. No. Naranjo detuvo su mano. No sabemos quiénes más están involucrados. Si confiamos en la persona equivocada, todos moriremos. Entonces, ¿cómo lo detendremos? Tengo un plan. Pero es muy arriesgado. El plan era simple pero peligroso. Naranjo se reuniría con Eduardo para confirmar la situación. Si Eduardo realmente estaba traicionando, trataría de convencerlo. A la mañana siguiente, Naranjo fue a la oficina de Eduardo. Eduardo, necesitamos hablar. Por supuesto, Oscar. Siéntate. Lo sé. ¿Qué sabes? 200 soldados. Plan de golpe. Tu acuerdo con el cartel. El rostro de Eduardo cambió instantáneamente.
Alcanzó el cajón de su escritorio, pero Naranjo fue más rápido. No pongas tu mano en el cajón, Eduardo. Hablemos. Oscar. Yo. Lo sé. Tu hija está enferma. Los costos de tratamiento son muy altos. El cartel ayudó, luego hizo chantaje. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. No tenía otra opción. Siempre hay opciones, Eduardo. Deberías haber venido a mí. No podía. Ya era demasiado tarde. Ya estaba muy involucrado. Aún no es demasiado tarde. Cancela la operación. No puedo cancelarla. Me matarán. También matarán a mi hija. No te matarán. Porque nosotros los mataremos a ellos. Eduardo estaba sorprendido. ¿Cómo? Aparentarás continuar la operación. Pero los soldados irán a los puntos que nosotros determinemos en lugar de los objetivos reales. No entiendo. Estamos tendiendo una trampa, Eduardo. 200 soldados saldrán en la operación, pero irán a capturar a los miembros del cartel. Esto no funcionará. Los soldados recibirán las órdenes reales. No las recibirán. Porque les darás nuevas coordenadas en el último minuto. ¿Y el cartel? El cartel pensará que sus soldados fallaron y activará su plan de respaldo. Plan de respaldo. Matarte. Matarme. Matar a Santos. Eduardo entró en pánico. Entonces definitivamente moriremos. No, porque estaremos listos. Esa noche, comenzó la operación. 200 soldados se movieron simultáneamente desde 12 bases diferentes. Pero el lugar al que fueron no eran los puntos estratégicos del cartel. A las 11:30 de la noche, el primer equipo allanó la casa del cartel en el norte de Bogotá. 15 miembros del cartel fueron capturados adentro. A las 11:45 de la noche, el segundo equipo allanó el depósito de drogas en el puerto. Se incautaron 500 kilos de cocaína. Durante toda la noche, se realizaron operaciones simultáneas en 12 ubicaciones diferentes. Toda la infraestructura del cartel en Colombia colapsó. Ramón Gutiérrez fue capturado en las horas de la mañana. Fue detenido en el aeropuerto mientras trataba de huir. ¿Dónde están esos 200 soldados?, gritó. Ellos trabajan para nosotros. Ya no trabajan, dijo Naranjo. Ahora trabajan para su país. La historia de Eduardo terminó diferente. Su sentencia se redujo por cooperar en el juicio. Los costos de tratamiento de su hija también fueron cubiertos por el Estado. ¿Te arrepientes?, preguntó Naranjo cuando visitó a Eduardo. Sí. Pero también estoy agradecido. ¿Por qué? Porque me salvaste. Tanto de mí mismo como de ellos. Los 200 soldados también fueron limpiados. Todos fueron reentrenados y distribuidos a diferentes unidades. ¿Y el futuro?, preguntó Santos un mes después. Estaremos listos para el futuro, dijo Naranjo. Porque ahora sabemos que la traición siempre viene de adentro. ¿Y cómo nos protegerá esto? Confiaremos unos en otros. Pero también mantendremos los ojos abiertos. 6 meses después, surgió una nueva amenaza. Esta vez el objetivo era la Armada. Pero Naranjo estaba listo. Porque el caso de los 200 soldados le había dado una lección importante: los enemigos más grandes pueden ser los amigos más cercanos. Y con esta lección, continuaría protegiendo la seguridad de Colombia. A las 11:47 de la noche, sonó el teléfono de Naranjo. Era Eduardo quien llamaba. General, hay una emergencia. Se detectaron movimientos sospechosos en la oficina del comandante de la Armada. Ya voy, dijo Naranjo. Porque la guerra nunca terminaba. Solo cambiaba de frente. La traición de los 200 soldados había sido detenida. Pero había otros nombres en la lista. Y Naranjo no descansaría hasta encontrar esa lista. Mientras conducía, murmuró para sí mismo: la confianza es un lujo. Pero un lujo del que no podemos prescindir.
Porque sin confianza, no puede haber ejército. Sin ejército, no puede haber país. Y Óscar Naranjo protegería a ambos. En la oscuridad de la noche, mientras las luces de Bogotá lo guiaban, se preparaba para una nueva lucha. 200 soldados habían sido salvados. Ahora era el turno de la Armada. La guerra continuaba. Y Naranjo estaba listo. En la distancia, las sirenas de la ciudad sonaban como un recordatorio constante de que la paz era frágil y que siempre habría quienes trataran de romperla. Pero mientras Óscar Naranjo estuviera allí, Colombia tendría un guardián. Un guardián que sabía que la verdadera batalla no era contra enemigos externos, sino contra la corrupción que crecía desde adentro. Y esa batalla, sabía, nunca terminaría realmente. Pero él estaría listo para cada nueva amenaza, cada nueva traición, cada nuevo desafío. Porque esa era su misión. Esa era su vida. Y no había nada más importante que proteger a su país y a su gente. Incluso si eso significaba desconfiar de aquellos en quienes más confiaba. Porque como había aprendido esa noche, la confianza era un lujo. Pero un lujo necesario para mantener viva la esperanza en un mundo donde la traición acechaba en cada esquina. Y Óscar Naranjo mantendría esa esperanza viva, costara lo que costara. Pero mientras conducía por las calles vacías de Bogotá, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. «General Naranjo», preguntó una voz distorsionada electrónicamente. «¿Quién habla?» «Alguien que conoce la verdad sobre los 200 soldados. Y alguien que sabe que usted apenas rasguñó la superficie». Naranjo detuvo bruscamente el auto. «¿Qué quiere decir?» ¿Realmente cree que Eduardo Beva era el cerebro detrás de todo esto? ¿Cree que un general corrupto podría coordinar una operación tan sofisticada? Dígame qué sabe. Beva era solo un peón, general. Como usted. Como Santos. Todos bailando al ritmo de una orquesta mucho más grande. La línea se cortó, dejando a Naranjo con más preguntas que respuestas. A la mañana siguiente, Naranjo se reunió con su equipo en una sesión de emergencia. Ana Rodríguez, su nueva especialista en ciberseguridad, había descubierto algo perturbador. General, después de analizar los dispositivos incautados en las operaciones de anoche, encontramos algo, dijo Ana, proyectando datos en la pantalla principal. ¿Qué encontraron? Comunicaciones encriptadas que datan de hace 2 años. Mucho antes de que Eduardo Beva fuera reclutado. Muéstrenme. En la pantalla aparecieron transcripciones de conversaciones. Proyecto Caballo de Troya iniciado. Objetivo: infiltración masiva en Fuerzas Armadas de Colombia. Fase 1: identificar oficiales vulnerables. Fase 2: aplicar presión psicológica y financiera. Fase 3: activar red de 500 militares en operación coordinada. ¿500? Preguntó Naranjo. No eran 200. Ahí está el problema, general. Los 200 soldados que detuvimos eran solo el primer grupo. Hay otros 300 aún activos. Rivera, que había estado callado, finalmente habló. General, hay algo más. Hemos detectado patrones similares en Ecuador, Venezuela y Perú. Esto no es solo Colombia. ¿Qué significa eso? Significa que estamos enfrentando una operación continental. Alguien está tratando de infiltrar todas las Fuerzas Armadas de América Latina. Ana continuó, y según nuestro análisis, el centro de comando no está en Colombia. Está en una isla privada en el Caribe. ¿Qué isla? Isla Serpiente. Oficialmente propiedad de una corporación fantasma. Extraoficialmente, centro de operaciones de lo que ellos llaman el consorcio. Naranjo se acercó al mapa. ¿Qué sabemos sobre este consorcio? Muy poco. Pero hemos identificado 3 nombres clave. Alexander Kovlov, es coronel del ejército ruso. María Santos, espía estadounidense. Y el más peligroso, David Chen, es general del ejército chino.
Mercenarios internacionales. Más que eso. Estrategas militares que han estudiado nuestros sistemas durante décadas. Conocen nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Diego Ruiz, el especialista en inteligencia, agregó: General, hemos interceptado comunicaciones que sugieren que el incidente con los 200 soldados era una prueba. ¿Una prueba de qué? Para ver qué tan rápido podríamos responder. Para evaluar nuestras capacidades. Para identificar a personas como usted que podrían ser una amenaza. Está diciendo que me usaron. Exactamente. Permitieron que descubriera el plan porque querían ver cómo reaccionaría. Naranjo se sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Y Eduardo? Eduardo realmente creía que estaba salvando a su hija. Pero su reclutamiento fue orquestado. La enfermedad de su hija fue causada por ellos. ¿Qué? Ana mostró archivos médicos en la pantalla. Envenenamiento por mercurio. Administrado gradualmente durante un año. Cuando los síntomas aparecieron, casualmente, representantes del cartel se acercaron a Eduardo ofreciendo ayuda. Bastardos. Pero hay más. Según nuestros análisis, usted también ha sido objetivo de manipulación. ¿Cómo? Su esposa María. El accidente automovilístico que tuvo hace 6 meses. No fue un accidente. Naranjo sintió que la habitación giraba. ¿Qué está diciendo? Fue un ataque calculado. Diseñado para ponerlo bajo estrés emocional, para hacer que tomara decisiones más impulsivas. ¿Está viva? Sí, pero su recuperación ha sido saboteada. Los medicamentos que recibe tienen componentes que prolongan su rehabilitación. Naranjo golpeó la mesa con furia. ¿Cómo se atreven? Porque saben que usted es su mayor amenaza. Han estado estudiándolo durante años, general. Conocen sus patrones, sus debilidades, sus fortalezas. Rivera mostró un archivo en la pantalla, perfil psicológico de Óscar Naranjo. 247 páginas. Incluye análisis de sus operaciones anteriores, sus relaciones personales, incluso sus comidas favoritas. ¿Desde cuándo me vigilan? Desde 2018. Cuando usted comenzó a investigar las conexiones entre carteles y militares. ¿Y por qué no me eliminaron? Porque necesitaban que usted funcionara como una especie de limpiador. Cada vez que descubría una célula corrupta, ellos ya habían movido sus operaciones principales a otro lugar. Ana agregó: esencialmente, usted ha estado ayudándoles a eliminar a su competencia. La competencia. Carteles locales, militares realmente corruptos que no podían controlar, políticos que se habían vuelto demasiado codiciosos. Usted los eliminaba para ellos. ¿Y los 200 soldados? Eran prescindibles. Habían cumplido su propósito como prueba. Ahora pasan a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Diego proyectó un nuevo documento, Operación Libertador. Activación simultánea de células militares en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Objetivo: crear una crisis de seguridad continental que justifique intervención extranjera. ¿Intervención de quién? De ellos. El consorcio tiene contratos con gobiernos extranjeros para estabilizar la región. ¿Contratos con qué gobiernos? Eso aún no lo sabemos. Pero tenemos 72 horas antes de que Operación Libertador se active. Naranjo se dirigió a la ventana. La ciudad se extendía ante él, pacífica en apariencia, pero él sabía que debajo de esa calma había una red de conspiración que se extendía por todo el continente. ¿Qué proponen? Tenemos 2 opciones, dijo Ana. Podemos reportar esto a los gobiernos involucrados y esperar que tomen acción. Y la segunda opción. Ir directamente a Isla Serpiente. Cortar la cabeza de la serpiente. ¿Con qué recursos?
Con los 200 soldados que acabamos de limpiar. Ellos han visto lo que la corrupción puede hacer. Estarán motivados. ¿Y Eduardo? Eduardo quiere redimirse. Conoce las operaciones del consorcio mejor que nadie. Podemos confiar en él. No tenemos opción. Además, su hija está siendo tratada por nuestros médicos ahora. Está libre de su influencia. Naranjo tomó una decisión. Organicen una reunión con Santos. Necesitamos autorización oficial para una operación internacional. ¿Y si se niega? Entonces iremos sin autorización. 3 horas después, Naranjo estaba en la oficina de Santos, explicando la situación. ¿Está diciéndome que toda nuestra respuesta a la crisis de los 200 soldados fue orquestada?, preguntó Santos. Exactamente. Fuimos marionetas en su show. Y ahora quiere que autorice una operación militar en aguas internacionales. Es nuestra única opción. Si no actuamos ahora, en 72 horas toda la región estará en caos. Santos caminó hacia la ventana. ¿Qué necesita? Autorización para usar unidades especiales, transporte naval y apoyo de inteligencia. ¿Y si falla? Entonces al menos habremos intentado algo en lugar de ser víctimas pasivas. Santos firmó la autorización. Dios nos ayude a todos. Esa noche, Naranjo se reunió con Eduardo en una celda especial. Eduardo había perdido peso y parecía haber envejecido años en solo semanas. Eduardo, necesito tu ayuda. ¿Para qué? Para destruir al consorcio. Completamente. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Ellos tienen recursos ilimitados. Contactos en todos los gobiernos. Mercenarios, hackers, políticos comprados. ¿Y tú qué tienes? Información. Conozco sus códigos, sus protocolos, sus puntos débiles. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Su arrogancia. Creen que son invencibles. Nunca esperan que alguien ataque directamente. ¿Y la isla? Está fuertemente defendida. Pero hay un momento de vulnerabilidad. Cada 72 horas, todas las comunicaciones se centralizan para un reporte al comando superior. ¿Qué comando superior? Eso no lo sé. Pero durante esas 2 horas, toda la isla está enfocada en las comunicaciones. Es cuando la seguridad física está más relajada. ¿Cuándo es la próxima vez? Mañana por la noche. A las 11 de la noche. Perfecto. Oscar, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Tu esposa. Ella no estaba en esa ubicación por casualidad el día del accidente. Alguien la llamó diciéndole que tú estabas herido. ¿Quién? Alguien que imitaba mi voz. Revisé los registros. La llamada se hizo desde un teléfono clonado que tenía mi número. ¿Estás diciendo que usaron tu identidad? Exactamente. Querían que ella corriera para encontrarte. Sabían que tomaría la ruta más directa. Sabían exactamente dónde interceptarla. ¿Por qué? Para tenerte bajo control emocional. Un hombre preocupado por su esposa es un hombre predecible. ¿Y funcionó? Sí. Todas tus decisiones en los últimos 6 meses han estado influenciadas por su condición. Naranjo sintió una mezcla de rabia y claridad. Entonces es hora de tomar decisiones que no puedan predecir. ¿Qué tienes en mente? Voy a destruir su operación. Voy a rescatar a mi esposa. Y voy a asegurarme de que nunca más puedan manipular a nadie. ¿Cómo? Haciendo exactamente lo opuesto de lo que esperan. Al día siguiente, mientras el equipo de Naranjo se preparaba para la operación en Isla Serpiente, él visitó a su esposa en el hospital. María, necesito decirte algo. ¿Qué pasa, amor? Tu accidente no fue un accidente. Y tu recuperación lenta no es natural. ¿Qué quieres decir?
Naranjo le explicó todo. María escuchó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de shock y determinación. ¿Qué vas a hacer? Voy a terminar con esto. De una vez por todas. Es peligroso. Muy peligroso. Puede fallar. Sí. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque si no lo hago, nunca seremos libres. Nunca seremos reales. Siempre seremos sus marionetas. María tomó su mano. Entonces hazlo. Pero prométeme algo. ¿Qué? Vuelve a mí. Vuelve al hombre que eras antes de que toda esta conspiración comenzara. Te lo prometo. Esa noche, mientras el equipo de operaciones especiales se dirigía hacia Isla Serpiente, Naranjo reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Los 200 soldados habían sido solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por comenzar. Y por primera vez en meses, se sentía en control de su destino. Porque finalmente entendía las reglas del juego. Y estaba listo para cambiarlas para siempre. En la distancia, las luces de la isla aparecieron en el horizonte. Pequeñas, pero Naranjo sabía que representaban algo mucho más grande. Una conspiración que había amenazado no solo a Colombia, sino a todo el continente. Una conspiración que terminaría esa noche. Cueste lo que cueste.